y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Me siento feliz de estar aquí compartiendo este sábado en Perris. Y aunque yo vivo tan cerquita que vengo caminando aquí a la iglesia, no me toca todo el tiempo estar aquí, muy de vez en cuando. Creo que ya tengo bastante tiempo, años, dice el hermano, de no venir a adorar junto con ustedes. Soy pastor de la iglesia de Southgate y también me toca ir a predicar a las distintas iglesias de nuestro ministerio, pero hoy Dios me dio la dicha de compartir con ustedes. La lectura que la hermana Rosita tuvo nos habla acerca de la lectura del libro de la ley y cómo a escuchar lo que Esdras leía. Antes del tema que vamos a ver hoy, que tiene relación con la lectura del libro de la ley, yo quiero que nos situemos históricamente. ¿Ustedes saben en qué época vivió Esdras, vivió Nehemías, que fue el que escribió este libro que acabamos de leer? ¿En qué época vivió? El exilio. ¿De los reyes de Israel y de Judá? Sí. El exilio. Estaban en el exilio, cuando estaban en Babilonia. Bueno, los profetas que estuvieron en el exilio, Daniel y Ezequiel. Los profetas como Nehemías y Esdras vinieron después del exilio, cuando retornaron a Jerusalén. Bueno, vamos a hacer una pequeña línea histórica. ¿Ahí todos pueden ver? ¿No les cubre a ustedes? ¿No? Todos pueden ver la pizarra, ¿ok? Vamos a poner la línea de la historia y ubicarnos donde estamos para luego entender lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a comenzar desde Moisés en adelante. Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y estamos estudiando en nuestra lección de escuela sabática el Éxodo. Entonces, desde allí en adelante nos vamos a ubicar. Vamos a poner aquí a Moisés. ¿Ok? Y vamos a hacer la línea de la historia hacia allá. Moisés recibió de manos de Dios las tablas de la ley alrededor del año 1445 antes de Cristo. Así que aquí vamos a poner esta fecha, 1445 antes de que Cristo naciera. O sea, 1400 años antes del nacimiento de Cristo. Cuando muere Moisés, Josué toma su lugar. Y aquí vamos a poner Moisés
vivió 120 años, pero pasó 40 años con el pueblo de Israel peregrinando en el desierto antes de que entraran a la tierra prometida. Así que aquí le vamos a poner el número 40, que tiene que ver los 40 años del peregrinaje en el éxodo, en el desierto. La palabra éxodo quiere decir salida, salida. Después de Moisés, entonces vino Josué. Y Josué dirigió la conquista de Canaán por otros 40 años. Tomó la conquista, repartieron la tierra y tomó el lugar de Moisés como líder. Y entonces, después que muere Josué, viene el período, aquí a Josué le podemos poner otros 40 años que duró la conquista de Canaán. Y entonces viene el período de los jueces. El período de los jueces de Israel, cuando el pueblo de Israel no tenía reyes. Dios les había dicho que Él sería el rey del pueblo de Israel. Y los jueces pues consultaban a Jehová. El primer juez fue Otoniel. Y de ahí en adelante siguieron muchos jueces que están mencionados en el libro de Jueces. El período que gobernaron los jueces en Israel fue 400 años. 400 años. Y le vamos a poner aquí jueces. Y el último juez de la nación, ya en Canaán, fue Samuel. Samuel. El pueblo pidió que quería tener reyes igual que las demás naciones. Ya no querían jueces. Samuel se puso muy triste. Consultó a Jehová y Dios le dijo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí como rey de Israel. Déjales que tengan sus reyes. Pero aún en ese momento Dios consintió y ayudó al pueblo. Se nombró el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba? Saúl. Muy bien, Saúl. Entonces aquí le vamos a seguir el periodo de los reyes. Y el primer rey fue Saúl. Él duró como rey, gobernó por 40 años. Después de Saúl vino el rey David. David. Y David también reinó otros 40 años. Y finalmente viene Salomón. Salomón también reinó otros 40 años. Parece raro que todos son 40, 40, 440, 40 y 40. Hasta allí llegan esos números, porque de ahí en adelante ya la cosa varió. Dios tenía su plan y una generación se consideraba 40 años, entonces Dios actuaba al final de cada época para establecer. Pero de ahí en adelante, el reino se dividió. Le voy a borrar esta partecita aquí de la historia y ahora vamos a poner, esto se llama la monarquía unida. Saúl, David y Salomón. 3 reyes donde la nación era una sola. Y eran reyes, por eso es monarquía unida. Es decir, en una sola nación. De aquí se divide
la historia en dos naciones, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte lleva o queda con el nombre de Israel. El reino del norte, Israel. La capital del reino del norte ya no era Jerusalén porque se habían dividido. Puso Jeroboam I la capital en Samaria, al norte. También se le conoce a este como el reino del norte. Y en el sur tenemos el otro reinado. Y noten que la línea va más larga. El reino del sur se llama el reino de Judea o Judá. Judá. Se dividió la nación en dos. En el norte había una sucesión de reyes y en el sur los descendientes de David y de Salomón. El primer rey de Judá se llamó Roboam y era hijo de Salomón, nieto del rey David. Así que aquí se siguió la monarquía del linaje de David, de donde va a venir Jesús más adelante, de esta misma descendencia. El reino del norte con capital en Samaria, el reino del sur era Jerusalén la capital. El reino del norte, Samaria, tuvo una cantidad de reyes, uno más malo que el otro, comenzando con Jeroboam, que se dio a la idolatría. Y bueno, no voy a contar la historia de los reyes del norte, ustedes la pueden leer en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Es muy triste la historia, uno peor que el otro, uno peor que el otro. No hubo reyes buenos, todos dados a la idolatría. Claro, eso no comenzó cuando se dividieron, comenzó con Salomón. Salomón se apartó del camino de Yahweh. Se casó con muchas mujeres paganas y las mujeres paganas lo llevaron a hacer templos para sus dioses paganos y ídolos, y en todo Jerusalén, frente a Jerusalén, donde estaba el templo de Jehová, hicieron imágenes de los distintos dioses. Horrible. Al morir Salomón, Roboam, su hijo, toma el reino en el reino del sur y quedaron leales a la descendencia del rey David dos tribus. Judá, de ahí viene el nombre del reino, Judá o Judea, y de ahí viene el nombre de los judíos. Los judíos no son descendientes de aquí, del reino de Israel, sino que son descendientes del reino de Judá. De ahí vienen los judíos. Dos tribus, Judá y Benjamín. Y en el reino del norte quedaron las otras 10 tribus. La idolatría fue tan grande en ambos, pero más todavía, aquí en el reino de Judá hubo algunos reyes buenos. Hoy vamos a hablar de uno de esos reyes buenos que llevó al pueblo a un gran cambio, un reavivamiento como nunca se había visto, que fue seguido por una reforma increíble. Eso fue uno de los buenos reyes de Judea. El reino del norte, Dios se aparta de él. Ellos siguieron su camino, no quisieron saber con Jehová, hasta pusieron un sacerdocio aparte del sacerdocio que Dios estableció con los descendientes
de Aarón, de la tribu de Leví, pusieron un sacerdocio falso y terminaron totalmente en la apostasía. Dios les mandó un profeta tras otro, para llamarlos al arrepentimiento. No quisieron oír. Y finalmente Dios cumplió lo que había dicho. Si se apartaban de sus mandamientos, si rompían, quebrantaban el pacto, pues a Dios no le quedaba otra que aceptar la decisión de ellos. Y Dios se retiró su protección de esa nación y cayeron en manos del imperio asirio. Y aquí la caída de Samaria es en el año 722 antes de Cristo. Caída de Samaria, capital del reino del norte. Las 10 tribus son llevadas al cautiverio, pero más que al cautiverio, a la diáspora, a la dispersión. Y nunca más se vuelve a saber de ello. 10 tribus mezcladas con las naciones, adoptaron las costumbres y prácticas de las naciones y, por así decirlo, se perdieron en la historia. Desaparecieron. La nación del sur, Judea, sigue unos 150 años más adelante, gracias a que hubo reyes buenos que trajeron de vuelta al pueblo de Israel a los caminos de Dios. Uno de esos reyes buenos fue el rey Ezequías. Y si ahora abren ustedes sus Biblias, allí en Segunda de Reyes, van a encontrar en el capítulo 18 el reinado de Ezequías. Mientras aquí en el reino del norte, en Israel, estaba el rey Oseas, que era hijo del rey Ela, dice el versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Ustedes se acuerdan quién era Acaz? ¿Cómo se llamaba la mujer de Acaz? La Jezabel, que llevó al pueblo a adorar a Baal y a la diosa Acera. Y fue terrible la apostasía del reino de Judá. Acaz llevó al pueblo a adorar a los dioses falsos, a Baal. Y ahí vino una reforma con el profeta. ¿Cuál fue el que trajo la reforma en los días de Acaz? Elías. El profeta Elías, que clamó: si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y él oró y Dios mandó fuego del cielo. Y así fueron destruidos los profetas falsos. Y vino una reforma que continuó en los días del rey Ezequías. Dice, Ezequías comenzó a reinar ahora en Judá, después de la reforma del profeta Elías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años de edad, versículo 2, y reinó en Jerusalén 29 años, Ezequías. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Acera. Acera era la esposa de Baal, la diosa del sexo y de la reproducción.
hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que ahora la estaban adorando. Miren, se hicieron tan idólatra que hasta esa serpiente que Dios le había dicho, hagan una serpiente y que cuando miren la serpiente van a sanar, pero Dios les dijo una serpiente porque pues todo el mundo sabía que la serpiente no tenía poder para sanar, era para que el pueblo pusiese su fe en Dios, pero ahora el pueblo se había vuelto tan idólatra que estaban adorando al diablo en la forma de serpiente, le quemaban incienso y la llamó Nehustán, que quiere decir esa cosa de bronce. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Versículo 5, el rey Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ese fue el mejor de los reyes de Judá, Ezequías. Porque siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Fíjense qué tremendo. Y este Ezequías tenía tanta fe en Dios. Esto es más o menos por esta época, cuando el reino del norte cae en manos de los asirios. Pero también los asirios invadieron al reino del sur, pues estaban cerquita. Ustedes saben que Israel es una nación chiquita. De largo, todo el país tiene 130 kilómetros. 130 kilómetros son como 50 millas. Menos que de aquí a Los Ángeles es toda la nación de Israel, de norte a sur. Y de ancho tiene 30 kilómetros, que son como 15 millas. Es una nación muy pequeñita, mucho más chiquita que El Salvador, ¿okay? Que es el pulgarcito de América Central. ¿Okay? Pequeñita. Sí, sí. Bueno, hoy en día le han anexado territorios, ¿verdad? Al otro lado del Jordán, pero en esa época, pues era una nación pequeña, ya estaba dividida en dos, imagínense. Pues el rey Senaquerib viene e invade también a Judá, pero miren lo que dice el versículo 7. Jehová estaba con Ezequías, donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y hermanos, lo que sigue es increíble. Bueno, en los versículos 9 al 12 habla de la caída de Samaria, el reino del norte. Cayó en manos de Senaquerib, después de haberla sitiado por 3 años. El rey de los asirios, Senaquerib, se lleva cautivo a todos los israelitas y desaparecen esas naciones. Pero en el versículo 13 hasta el final del capítulo 18 está la historia de cómo Senaquerib quiso hacer lo mismo con Israel. Quiso conquistarla y subyugarla. Pero hermanos, si ustedes ven la historia, se quedan espantados de lo que Dios hizo. Una nación chiquitita, porque Judea era más chiquita que Israel. Israel tenía el territorio de 10 tribus. Y Judá, prácticamente Jerusalén, Judea y la tribu de Benjamín, que era la más chiquita de todo. El territorio era así como un pañuelito. Pero se le enfrentó al rey más poderoso del imperio asirio, Senaquerib. Pero Dios hizo un milagro muy grande. Pasó el ángel de Jehová y mató a 135,000 asirios. Lo que Dios hace cuando nosotros somos obedientes a Él, ¿verdad? Él pelea las batallas por nosotros.
Bueno, ese fue el rey Ezequías. Pero el rey Ezequías se enfermó. ¿De acuerdo? Se enfermó de gravedad. Eso está en el capítulo 19. Bueno, en el 19 está la historia que acabo de contar de cómo Dios libró de las manos de los asirios a Ezequías y a toda la nación. Pero en el capítulo 20 está la historia de la enfermedad de Ezequías. Capítulo 20 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Estaba bien enfermo y se iba a morir. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ustedes saben la historia. Voy a ir un poquito más rápido porque la historia es larga y quiero llegar a lo que vamos a hablar hoy, que es el nieto de Ezequías. Pero Ezequías le lloró a Dios y le suplicó y le dijo: Señor, permíteme unos años más de vida. Mira, si tú me concedes unos años más de vida, yo te voy a servir como lo he hecho todos los días de mi vida. Recuerden que el rey Ezequías tenía 26 años cuando llegó a ser rey, un joven, y reinó 29 años, casi 30 años reinó. Pero ya para el final de sus, bueno, no al final de sus días, sí, se iba a morir, porque estaba muy enfermo. Pero le suplicó a Dios: Señor, sáname. Si tú me sanas, yo te voy a seguir sirviendo. Y te voy a seguir alabando. Pero si me muero, no te puedo alabar, porque los muertos no alaban a Jehová. Eso lo pueden leer ustedes en el libro de Isaías, en el capítulo 38. En Isaías, ¿verdad? Creo, sí, Isaías 38. Isaías cuenta la misma historia. Y cuenta lo que Dios le instruyó. Le dijo: mira, he escuchado tu oración. Y te voy a agregar. ¿Cuántos años de vida le agregó? 15 años de vida. Pero para que Ezequías de verdad creyera que Dios lo iba a sanar, porque Dios escogió no sanarlo así. A veces cuando Jesús sanaba, decía: quiero, sé sano. Y la persona se sanaba. El que tenía lepra salía limpito, como Naamán cuando fue al río Jordán. Con una sola vez que se hubiera sumergido, Dios lo podría haber sanado, pero Dios le dijo: sumérgete 7 veces. Y si él lo hubiera dejado por la mitad, no se hubiera sanado. Eso muestra cómo Dios quiere que confiemos en Él y en su palabra, lo que Él dice. Dios podría haber sanado al rey Ezequías de inmediato, como hizo tantos milagros, muchas veces, en sanando a las personas en forma instantánea. Pero a Ezequías le dijo a Isaías: trátenlo con remedios naturales. Imagínense. ¿Que no tiene Dios poder para sanar, nomás con él decirlo? Entonces, ¿por qué Dios le dijo: hagan una masa de higo y pónganla donde tiene el cáncer? Porque tenía un tumor inmenso que le supuraba. Y comenzaron a ponerle los tratamientos naturales y se fue sanando al tiempo de Dios, no al tiempo del hombre. Pero para que Ezequías tuviera fe y creyera realmente en la palabra del Señor, le hizo un milagro, que es tan grande el milagro que si no estuviera en la Biblia yo no lo creería. Pero está en la palabra de Dios. Dice que, ahí lo pueden leer a donde mismo estamos leyendo, dice que Dios hizo regresar las
el reloj de sol 10 grados. Yo tengo allá en mi patio, en la parte de adelante, junto a una fuente, tengo un relojito de sol, de bronce. Y el reloj de sol va marcando la hora. Y según va avanzando, decimos nosotros, el sol va avanzando, porque sale por aquí, por el este, y se pone por aquí, por el oeste. Pero nosotros sabemos que no es el sol el que avanza. El sol está ya en el cielo. Lo que va dando vueltas es ¿qué? La tierra. Pero la sombra del reloj va avanzando. Y yo voy ahí y miro y me marca exacta la hora el reloj de sol. Exacta, ahí está marcada. Y luego se corre y sigue marcando la hora. Hasta que ya se metió el sol. Y ahí no hay sombra, ¿verdad? Pero viene la luna y también da sombra. Muy interesante. Pero bueno, Dios hizo regresar la sombra del reloj de sol 10 grados para atrás. ¿Se imaginan? ¿Cuántos son 10 grados en un reloj de sol? El reloj de sol es igual que las horas, está marcada cada 5 minutos. Sí, son 120, exactamente, son 120. Pero 10 de 120, y cada uno de esos marca una hora. Es decir, hizo retroceder la sombra 2 horas hacia atrás. Fue el día más largo en la historia de la humanidad, porque le agregó al día 2 horas más. Ahora uno se pone a pensar, pero ¿cómo Dios hizo eso? Tuvo que detener la tierra en su rotación y la tuvo que voltear a que diera vuelta hacia el otro lado. Les digo, si eso no estuviera en la Biblia, yo no lo podía creer, porque científicamente eso es imposible, que la sombra regrese hacia atrás. Pero Dios hizo ese milagro para que Ezequías creyera en él y en su palabra. Si Dios puede hacer eso, lo podría haber curado así, miren, de inmediato, como hizo tantas veces. Pero Dios escogió curarlo a su tiempo y a su debida manera, y que ellos confiaran en que la mejor manera es la de Dios. A veces nosotros le pedimos a Dios un milagro. Y la vida es un milagro de Dios. Pero Dios a veces escoge sanar de otra manera, con los tratamientos naturales. Y en cambio van con los tratamientos de los médicos y, gracias hermano, y cortan y hacen quimioterapia y hacen de todo, y la persona a veces se sana. A pesar de los tratamientos se sana, pero otras veces se muere. Pero cuando Dios sana con los remedios naturales, sana de verdad. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos como lo hacía Ezequías. Bueno, me detuve mucho en Ezequías. En esos 15 años que Dios le agregó de vida, a veces nosotros pedimos y Dios nos concede el pedido de nuestro corazón. Pero a veces no sabemos lo que pedimos. El pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto con Moisés en esos 40 años, le dijeron a Dios: Señor, danos carne para comer. Estamos hartos de este maná. Ya lo tenemos hasta aquí. Lo mismo todo el tiempo, todos los días maná. Danos carne para comer, como comíamos en Egipto, las ollas de carne. Y Dios le dijo: eso es lo que quieren. Yo se los voy a dar. Miren un versículo muy interesante
en el libro, creo que está en el libro de Salmos, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro, porque está muy interesante. No me acuerdo exacto dónde está, pero dice que ellos pidieron carne para comer. Acá está, miren, Salmo 106. Salmo 106. Dios hizo un milagro grande, los cruzó el mar en seco, les abrió el camino en medio del mar. Dice en el versículo 9, reprendió al mar rojo y lo secó, e hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto se olvidaron de sus obras. Bien pronto se olvidaron de los milagros que Dios les había hecho. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Nosotros el ministerio tiene una clínica allá en México. Y aquí también. Hoy tenemos el privilegio de tener algunas de las hermanas que están recibiendo tratamiento aquí en la clínica, ¿verdad? Y aquí venimos a aprender, porque yo también me hice el tratamiento y pasé 21 días. Y en aquella época nos daban arroz por 10 días seguidos, solo arroz. Y ya estábamos hasta aquí del arroz. Denos otra cosa para comer. Pero saben, aprendemos también un nuevo estilo de vida, a hacer ejercicio todos los días, a tomar más agua, porque si estamos enfermos, por algo nos enfermamos, ¿verdad? No le echemos la culpa a Dios de nuestra enfermedad. Entonces venimos a aprender, porque si Dios nos sana y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes, pues nos vamos a volver a enfermar igual que antes. Por eso hay un cambio de estilo de vida que tenemos que aprender. Pero hay muchos que vienen, ya sea los 21 días allá en México o aquí en la clínica, y se les enseña, y mientras están aquí, duro, vegano, todo muy buena la comida, pero se van y rapidito se les olvida. Miren cómo dice, bien pronto se olvidaron. No esperaron, no siguieron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado, dice, en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Versículo 15. Y Él les dio lo que pidieron. Cuidado con lo que pides, mi hermano. Cuidado con lo que pides, porque a veces Dios te da lo que tú pides. Por eso siempre hay que decir, Señor, no mi voluntad, sino que la tuya. Porque nosotros podemos pedir, pero si Dios nos da lo que nosotros pedimos, nos puede ir mal. ¿Qué fue lo que Dios les dio? Lo que pidieron. Dice, les envió mortandad sobre ellos. ¿Qué pidieron? Carne para comer. Y dice que todavía traían la carne entre los dientes, que ni la habían masticado cuando ¡pum! Bate. Mortandad fue lo que les vino. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Seguir su consejo. Pedir de acuerdo a su voluntad. Y Ezequías le lloró a Dios. Dice que pasó la noche entera con la cara contra la pared, llorando a gritos a Dios. Señor, sáname. Mira que yo te he servido tantos años y ahora me voy a morir. Y Dios le dio lo que pidió. Y en esos 15 años que le agregó, le nació un hijo. Sí,
Sigamos ahora la historia. Vamos de vuelta a Segunda de Reyes. Ahí en el capítulo 20 está cuando Dios le dice: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo te voy a sanar. Y añadiré a tus días 15 años. Dice el versículo 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomen masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. No dice cuánto tiempo le tomó, pero los tratamientos naturales a veces toman tiempo, hermano. A veces toman tiempo, pero dan resultados. Si Dios lo mandó. ¿Ok? Pero resulta que en esos 15 años le nació un hijo. Y ese hijo se llamó Manasés. Versículo 1 del capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía? Un muchachito de 12 años. Quiere decir que fue al tercer año después de que Dios curó a Isaías que tuvo ese hijo. Pero eventualmente Ezequías se murió y su hijo de 12 años de edad, Manasés, comenzó a reinar en Jerusalén. 55 años, el reinado más largo de todos los reyes de Jerusalén, de Judea. 55 años. Ni su padre solo llegó a los 29 años de reinado. Dice el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos donde adoraban a los dioses falsos que su padre Ezequías había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, o sea, su abuelo. Volvió a los caminos malos y adoró a todo el ejército del cielo, a todas las constelaciones del zodíaco, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, no le bastó con haber hecho para dioses falsos todo lo que él hizo. En la casa de Jehová levantó altares, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. El atrio es parte del santuario. Ustedes saben, tiene el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues en el atrio donde estaba el altar de los sacrificios y el lavacro, levantó altares para todo el ejército del cielo, para todas las constelaciones, los dioses falsos de los paganos. Pasó a su hijo por fuego. ¿Saben lo que es eso? Dedicarlo a Baal, al dios Sol. Lo pasó por el fuego. ¿Saben cómo se llamó el hijo de Manasés? Amón. Amón. Dice, se dio a observar los tiempos. ¿Saben lo que son los tiempos? Capricornio, Piscis, así, Sagitario, el zodíaco. Y fue agorero. ¿Saben lo que es agorero? Brujo, adivino, se hizo satanista, el rey de Israel, e instituyó encantadores y adivinos.
multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa en la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual yo escogí de todas las tribus de Israel. En la casa de Jehová metió la abominación. Miren, ni le voy a hablar de quién era Acera, hermanos, pero en los días de su abuelo, el rey Acab, el profeta Elías degolló a todos los sacerdotes de Baal, 400 y 450 sacerdotes de Acera, la mujer de Baal. Digo, los dioses falsos, ¿verdad? Baal tenía una esposa, según la religión pagana, que se llamaba Acera o Astartot, también se le llama en la Biblia, Astarot o Astartot o Acera. Baal era representado por un toro con los genitales exagerados. Así lo hacían. Y la diosa, la esposa de él, Acera, era una mujer desnuda llena de senos. Y metieron eso en la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Saben lo que es eso? Y se volvió agorero. Y Dios le mandó un profeta tras otro. Versículo 10. Jehová, por medio de sus siervos los profetas, habló diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: y aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, no solo sobre la capital, sino sobre toda la nación. Y al que oyere, le retiñarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. Lo mismo que le pasó a Samaria, le va a pasar a Jerusalén. Y hermanos, ahí sigue hablando Dios a través de los profetas, pero no le hicieron caso. Su hijo llegó al reinado, Amón, el que había sido dedicado a Baal de niño y pasado por el fuego. Versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El padre reinó 55 años, pero Amón nomás 2 años. ¿Y saben por qué nomás 2 años? Sigan leyendo. Versículo 20. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Yahweh. Y los siervos de Amón, los que le servían en el palacio, los hombres de su confianza, cuando vieron las abominaciones que estaba haciendo Amón, conspiraron contra él y mataron al rey en su propia casa. Sus propios siervos que estaban en la guardia del rey que lo cuida, ellos fueron los que le quitaron la vida. Y el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado. Y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Miren, hermanos, les decía que iban de mal en peor, pero luego venía uno que se arrepentía y llevaba al pueblo de vuelta, o hacía caso a los profetas de Jehová que les hablaban. Acaz había sido terrible, pero su hijo siguió los caminos de Jehová. Y resulta que, vean, hermanos,
a veces nosotros decimos, yo soy así porque, pues mi padre era así, mi abuelo era así. Como que sentimos que estamos condenados a nuestro destino por el trasfondo que traemos o los genes que heredamos. Pero resulta que Josías, su padre, hasta lo asesinaron de malo que era. Y el abuelo de él, Manasés, era lo peor de lo... Hizo peor que las naciones paganas de alrededor, dice la Biblia. ¿Se imaginan? Y era el rey de Israel, que conocían al Dios verdadero. Pues ahora Josías llega al trono. Y dice el versículo 1 del capítulo 22, y cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Su abuelo subió al trono a los 12 años y reinó 55. Su padre subió a los 22 años al trono y reinó nomás 2. Pero ahora Josías, un niñito de 8 años, llega a ser rey. Y reinó en Jerusalén 31 años. Pero el versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Un niño de 8 años en medio de una nación apóstata, acostumbrada a la idolatría, que se crió entre su padre y su abuelo, los dos peores reyes. Tendría que haber salido como ellos, pero no. El niño de 8 años decidió seguir el camino de Dios. Miren, hermanos, no hay excusa para que nosotros tomemos el mal camino, aun si venimos de lo peor de las familias. No importa cómo nos hayamos criado, ni el mal ejemplo que nos dieron, ni la influencia de un hogar dividido, un hogar destruido, un hogar apóstata, un hogar donde se blasfema a Dios. Todavía Dios tiene poder para transformar el corazón hasta el de un niño, porque si no somos inocentes como los niños, no entraremos al reino de los cielos. Y Josías de chiquitito comenzó a seguir los caminos de Jehová. A los 18 años, dice el versículo 3, el rey Josías envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Jehová. Ve al sumo sacerdote Hilcías, le dijo. Dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, los maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa de Jehová. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. En los años de Manasés y de Amón, que fueron 55 de Manasés y 2 de Amón, la casa de Jehová había quedado descuidada, estaba agrietada, se estaba viniendo abajo. La casa de Jehová. El templo que había edificado Salomón, que era una de las maravillas del mundo antiguo, estaba en disrepair, estaba abandonado. Es más, estaban usando el atrio para adorar a los dioses falsos,
El atrio, ustedes saben, es el patio de afuera, pero que también estaba cercado y era donde venían a ofrecer los sacrificios. ¡Oh! Eso lo estaban usando para adorar a Cera y para adorar a todos los dioses falsos. Pero en sí, el lugar santo y el lugar santísimo lo habían descuidado. ¿Saben cómo estaba siendo usado? De depósito para amontonar basura. La casa de Jehová le habían amontonado todo lo que ya no le servía. Todas las cosas que se usaban para el culto a Jehová los amontonaron allá en el lugar santo y en el lugar santísimo. Una falta de respeto completa al Dios verdadero. Y ahora Josías, un niñito, manda a reparar el templo. Y en el año, a los 18 años, dice, busquen en el templo, ahí debe haber dinero que los adoradores traían. Y désenlo para que se repare el templo. Pero esta no es la historia. Ahora llegamos a la historia. Dice el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley de Jehová. Mientras andaba buscando el dinero, descubrió el libro de la ley de Jehová. No los 10 mandamientos, el libro de la ley. Si ustedes recuerdan, si van al libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, dice el versículo 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, estoy leyendo en Deuteronomio 31, 24. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley. Ahí está el libro de la ley. Deuteronomio. Y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Los 10 mandamientos que Jehová había escrito con su propio dedo estaban guardados en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo, al lado del arca del testimonio, se guardaban los rollos sagrados, la Torá, los primeros 5 libros escritos por Moisés, ahí estaban guardados. Y el último de esos fue Deuteronomio, el que nosotros le llamamos Deuteronomio. Los judíos le llamaban esos 5 rollos la Torá. Fíjense, se escribían en cueros de animales. En esa época todavía no existía el papiro. En cueros de animales escribían. Curtían el cuero, lo cortaban en lonja, lo cosían y ahí se escribía. Y ese rollo se enrollaba y se guardaba en el templo. Pero resulta que con todo lo que había pasado con la apostasía del pueblo de Israel, se había desaparecido esos libros. Estaban amontonados en todos los escombros, en la basura que habían amontonado en el templo de Jehová. Y para colmo, el templo ya se estaba cayendo, estaba agrietado y todo. Tuvieron que reparar y reponer el maderamen y luego las piedras que Salomón había traído, los bloques de mármol y todo eso estaba quebrado. Pero descubren el rollo del libro de Jehová. Le dijo a Safán, escriba. Y luego viene Safán, primero él lo leyó, Hilcías
le dio el libro a Safán y Safán lo leyó. Viniéndole versículo 9 al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder a los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, un rollo. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¡wow!, rasgó sus vestiduras. ¿Saben lo que eso simboliza? Un inmenso dolor, luto, llanto. Rasgaban sus vestiduras cuando no aguantaban el dolor del corazón. El rey rasgó sus vestiduras reales, su manto real de rey, lo rompió delante del sumo sacerdote. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, hijo de Ahicam, y a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira que se ha levantado de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. En el libro Profetas y Reyes, en el capítulo titulado El hallazgo del libro de la ley, capítulo 33, dice así: la reforma que se realizó en el año 18 del reinado de Josías fue una reforma como nunca antes. Este movimiento de reforma, gracias al cual los castigos anunciados se evitaron por un tiempo, fue provocado de una manera completamente inesperada por el descubrimiento y el estudio de una porción de las Sagradas Escrituras que durante muchos años se había extraviado. La última vez que ese libro había sido leído en público, Dios le había dado instrucciones también en Deuteronomio a Moisés, que cada año reuniera a todo el pueblo para leerles en voz alta y que todos escucharan el libro de la ley de Jehová. Hermanos, en aquella época no era como ahora que todos tenemos una Biblia en mano y que todos tenemos Biblias en nuestras casas. En aquella época la palabra de Dios estaba escrita en rollos de animales pesadísimos, de cuero, y nomás estaban en el templo. La gente no tenía copias de eso, no había manera. Entonces, la instrucción de Dios era que se leyera eso todos los años ante el pueblo. Pero la última vez que se había leído, miren lo que dice. Ezequías, esto es el bisabuelo de Josías, había tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del pueblo. Todos los días se leía de la palabra de Dios públicamente. Por eso, hermanos, el pueblo se mantuvo en la época de Ezequías, porque estaba bebiendo de la palabra de Dios. No se apartaron.
Escuchen lo que sigue diciendo. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto que forma parte del Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reinado de Ezequías. Por eso fue un buen rey y por eso la nación se apartó de los caminos de la idolatría. Pero Manasés, ya sabemos quién es Manasés, ya hablamos de él. 55 años de rebeldía y apostasía y de brujería, de satanismo, porque él se había vuelto un adorador de Satanás. 55 años. Fue terrible. Dice Manasés, se atrevió a poner a un lado esos estatutos. No más lectura del libro de la ley. Y durante su reinado se había perdido por descuido la copia del libro de la ley que se guardaba en el templo. Estaba arrumbada allá debajo de todo el montón de cosas que habían usado de depósito la casa de Jehová. De manera que por muchos años, por décadas, el pueblo en general nunca escuchó la palabra de Dios. Así de mal andaban. El manuscrito perdido durante tanto tiempo fue el manuscrito, el rollo del libro de Deuteronomio. Y fue descubierto. Ahora escuchen. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en este antiguo manuscrito. Nunca antes lo había leído, pero se conmovió. La mensajera del Señor cita porciones enteras del libro de Deuteronomio. Si ustedes lo leen, hermanos, se van a dar cuenta por qué el rey se conmovió tanto. Ahí vienen en el capítulo 28 las bendiciones de la obediencia, pero también vienen las maldiciones de la desobediencia a Jehová. Ahí dice todo lo que les iba a pasar si se apartaban del pacto de Jehová. Pero ahí dice también cómo Dios estaba dispuesto a perdonar si el pueblo se arrepentía y volvía de sus malos caminos al Dios de Israel. Nunca antes Josías había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Deuteronomio 30:19. No más para que ustedes vean lo hermoso que es el libro de Deuteronomio, les voy a leer ese versículo. Deuteronomio capítulo 30. También en Deuteronomio está el cántico de Moisés, que los redimidos vamos a cantar sobre el mar de vidrio. Y si ustedes esperan un día estar sobre el mar de cristal y cantar el cántico de Moisés y del Cordero, mejor que lean el libro de Deuteronomio, hermano, porque ahí se encuentra. Deuteronomio 32 es el cántico de Moisés, pero en Deuteronomio 30 dice, versículo 14. Puedo leer todo el capítulo, es precioso, pero no tengo el tiempo. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. Dios quiere que hagamos estas cosas de corazón, no de rutina. Yo no puedo agarrar la Biblia y leerla así, porque sí, de corazón la tengo que tener muy cerca de mí. Y sigue diciendo, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios,
que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Deuteronomio es la recapitulación de toda la historia del pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Y ahí se murió Moisés. Después de esto, el capítulo 34, el final, ya cuenta cuando Moisés subió al monte a morir. Dios le mostró la tierra de lejos, pero le dijo que no podía entrar. Bueno, pero miren cómo termina. Dice, a los cielos, versículo 19, y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuál vas a escoger tú? ¿Cuál vas a escoger tú? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, tus hijos y tus nietos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo, prestando oído a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Alabado sea su nombre. Nuestro Dios, Jehová, Él es la vida para nosotros. Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jehová tu Dios es la vida para ti, la prolongación de tus días. ¿Quieres que te vaya bien? Escoge a Jehová tu Dios. Es tremendo. Hay mucho para leer en el libro de Deuteronomio, precioso. La mensajera del Señor aquí cita capítulos enteros del libro de Deuteronomio. Pero después de citarlos, dice, estos pasajes y otros similares revelaron a Josías el amor de Dios hacia su pueblo y su aborrecimiento, no por ellos, sino por el pecado. Al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer prestamente sobre los que persistiesen en la rebelión, tembló acerca del futuro de la nación. La perversidad de Judá había sido tan grande bajo el reinado de su padre Amón y de su abuelo Manasés. 60 años de rebelión. ¿Cuál sería el resultado de su continua apostasía? Me voy a saltear. Israel había llegado casi al límite de la tolerancia divina. Pronto Dios se iba a levantar para castigar a aquellos que habían deshonrado su nombre. La ira de Dios ya se había encendido contra el pueblo. Abrumado de pesar y desaliento, Josías rasgó sus vestiduras. Ahora entienden por qué se rompió el manto real. Y se postró ante Dios agonizando en espíritu y pidiendo perdón por los pecados de una nación impenitente. Pero miren qué más hizo Josías. Vuelvan a Segunda de Reyes. Versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que se ha escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaía
a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Había una mujer que era mensajera del Señor entre el pueblo. Aún en medio de la apostasía, Dios no dejó sin mandarles amonestaciones. Y esta mujer dice aquí que era profetisa. ¿Cómo se llamaba? Dice Hulda. Hulda moraba en la segunda parte de la ciudad, es decir, en el barrio que está contiguo al templo. El templo era la primera parte de la ciudad y el barrio alrededor del templo era la segunda. Ella vivía cerquita del templo. Y fueron a consultar con ella. Qué interesante esto, porque acaban de descubrir el libro de la ley. Y la gente dice, si tenemos la Biblia, ¿por qué tenemos que ir con la mujer esta, la profetisa que tienen los adventistas? Así dice la gente. Pero el rey Josías fue a consultar a Jehová a través de Hulda. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Versículo 15, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. Fíjense, ella está segura de quién le habló. Ella no duda. Así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso, dioses ajenos, me ira con toda contra este lugar y no se apagará. El mensaje concuerda con lo que está escrito en la Biblia. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para preguntar a Jehová, le diréis así. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste ante mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Se postergaron los castigos que ya estaban determinados porque el rey Josías humilló su corazón. Pero eso no fue todo lo que hizo Josías. Sigan leyendo. Y ya estamos llegando al fin porque el tiempo ha volado, ¿verdad? Pero miren qué más hizo Josías. Entonces, versículo 1 del capítulo 23, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todos los dirigentes de la nación, los ancianos. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y los profetas. Había más de un profeta, pero ellos fueron con la profetisa. Y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó
oyéndolo ellos, ¿quién leyó? ¿Quién leyó? El rey. Oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Miren cómo lo describe la mensajera del Señor. A esta vasta asamblea, el rey mismo leyó todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El lector real estaba profundamente afectado y dio su mensaje con la emoción patética de un corazón quebrantado. Sus oyentes quedaron profundamente conmovidos. La intensidad de sus sentimientos revelados en el rostro del rey, la solemnidad del mensaje mismo, la advertencia de los juicios inminentes, todo esto tuvo su efecto. Y muchos resolvieron unirse al rey para pedir perdón. ¿Cómo me hubiera gustado haber escuchado al rey Josías cómo leyó la palabra de Dios? Yo escogí como lectura bíblica hoy, que leyó la hermana Rosita, lo que está registrado en Nehemías. Era Nehemías 8, porque aquí se menciona la manera como leían el libro de la ley. Dice el versículo 8 de Nehemías 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Algunos se paran a leer y leen como que están leyendo una novela. Como que los corren de atrás. Y no le ponen sentido a lo que están leyendo. Como un tren que pasa un vagón y al otro y al otro. Pero dice que ellos le ponían el sentido y el rey todavía le ponía el sentimiento que estaba en su corazón. Leía de una manera tal que el pueblo entero terminó llorando. Porque el pueblo, al final del versículo 9, les dijo, eso fue el día de expiación, el primer día del 7º mes que leyeron a vez el libro, en la época de Nehemías, les dijo, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cómo lo leyó el rey Josías? Fue de tal manera que el pueblo se conmovió. El rey esperaba que a lo menos el sumo sacerdote, Hilcías, los que habían estado con él en el descubrimiento de esto, lo apoyaran a él en estos cambios que se necesitaban hacer. Pero ¿saben? Se sorprendió el mismo rey. El rey Josías quedó sorprendido, gratamente sorprendido, cuando vio que el pueblo entero reaccionó. El próximo versículo dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro.
y todo el pueblo confirmó el pacto. El pueblo entero tuvo un reavivamiento. ¿Y qué fue lo que trajo el reavivamiento? El descubrimiento de la Torá, de la ley de Jehová. La palabra de Dios. Elena de White dice en El conflicto de los siglos que todo reavivamiento genuino, todo avivamiento comienza con el redescubrimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero también dice lo siguiente, página 192 de Eventos de los Últimos Días. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. ¿Cuál es la más urgente y la más grande de todas las cosas que nos hacen falta? No es una iglesia más grande, hermana Rosita. Ni es más dinero para pagar los gastos. La mayor y más grande y más urgente necesidad que tenemos como pueblo de Dios es la de un reavivamiento. Si le creemos a Jesús en su mensaje que manda a nuestra iglesia, y él dice que el que da el mensaje es el testigo fiel y verdadero, no miente. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni qué. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Esa es nuestra verdadera condición, hermano, aunque no lo querramos reconocer. Porque tú dices, fíjense, Jesús nos conoce muy bien, tú dices, yo no tengo necesidad de nada. I'm okay. I'm fine. Yo soy rico, me he enriquecido. No tengo necesidad de nada. Y no sabes, dice el Señor, que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya, el no tener ni ropa ya es lo peor que te pueda pasar, andar desnudo. Y así nos ve el Señor Jesús a nosotros. Esa es nuestra verdadera condición. Nosotros decimos, qué horrible ese pueblo de Israel, pero miren todo lo que hicieron. Y hasta yo veía como ustedes se espantaban cuando y solo entré, no quise entrar en los detalles de lo que andaban haciendo, ¿ok? Solo mencioné de pasadita una de las cosas que hicieron. Y yo les veía la cara a ustedes, ay, que no siga el pastor hablando de eso. Pero Dios nos mira y nos ve peor a nosotros. Jesús conoce nuestras obras porque tenemos una luz mucho más grande que la del pueblo de Israel. Jesús todavía no había venido a este mundo, miren. Eso pasó aquí, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Nosotros ya tenemos a Jesucristo, a Yahshua, a Mashiach. Él ya vino, nuestro Mesías. Tenemos una luz que brilla mucho más grande. Y decimos, ese pueblo, qué rebelde que era. Pero yo, gracias a Dios, no tengo a Baal, no tengo un toro en mi casa. Hay otros dioses a los cuales servimos, teniendo la luz que tenemos. El orgullo, la soberbia, la falta de amor entre nosotros, la falta de interés por las cosas de Dios. El sábado venimos a cumplir por rutina.
¿Lo hacemos de corazón? ¿O nomás venimos por miedo? Que si no lo hago, ¿quién sabe qué me va a pasar? Ya leímos que Dios quiere que las cosas se hagan de corazón, con amor, de toda nuestra alma y de todo nuestro corazón. Pero ¿saben? El reavivamiento tiene que seguir o ser seguido por una reforma. Dice, lo más grande que necesitamos de un reavivamiento. Procurar este reavivamiento debiera ser nuestra primera obra. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su espíritu a los que lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento, como hizo el rey Josías, y luego el pueblo entero confesaron su pecado y se arrepintieron. El arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde a nosotros cumplir con las condiciones para que se dé ese reavivamiento. En las condiciones en virtud de las cuales el Señor Dios ha prometido concedernos su bendición. No hay otra manera, hermanos. Debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. ¿Por dónde comenzó el reavivamiento en los días de Josías? El rey, la cabeza. Porque si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar peor. Pero si la cabeza se convierte de corazón al Señor, eso va a tener un efecto en el pueblo. Y si en nuestro ministerio y en nuestra iglesia adventista, las iglesias están como están, me duele decirlo, la culpa recae primero sobre un ministerio no convertido. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones genuinas. Muchos que están predicando la palabra desconocen la conversión. ¡Wow! Necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. Piense que el sermón, yo siempre me lo predico para mí primero. Y aquí viene bien clarito. Muchos de los que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde para siempre. Oh, mis hermanos, debe producirse, sigo leyendo, un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Miren, las reformas, si no son precedidas de un reavivamiento, se transforman en legalismo. Hay que hacer esto, y hay que cambiar esto, y hay que hacer esto. Pero si no hay un reavivamiento, el reavivamiento es ese amor que nos mueve a hacer las cosas por el Señor. Cuando estamos reavivados, lo hacemos de todo corazón. Y nada nos cuesta, nada nos pesa, porque amamos al Señor. Y se dicen, vamos a ayudar a la iglesia, corriendo, somos los primeros. Pero ¿qué pasa? Siempre lo contrario. Cuando realmente hay un reavivamiento entre nosotros, se va a ver el cambio en nuestra vida. Pero una reforma es un cambio.
un cambio. Pero si viene el cambio sin el reavivamiento, no vale de nada. Y si viene el reavivamiento y no es seguido de un cambio, el reavivamiento fue falso. Fue sentimentalismo. Fue emoción del momento, pero si no te trajo cambios en tu vida, ¿de qué sirvió el reavivamiento? Los dos tienen que ir unidos. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes, pero siempre se presentan juntas, la una seguida de la otra. El reavivamiento significa un cambio en la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual, salir de la tibieza fatídica que hace que al Señor le dé asco y vómito nuestra condición. Porque dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La condición en que nosotros estamos, no mires para tu alrededor, en que yo estoy, le da náuseas al Señor, ganas de vomitar. Te estoy a punto de vomitarte de mi boca. El avivamiento tiene que hacer el cambio y la reforma sigue a todo verdadero reavivamiento. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben trabajar unidas y fusionarse. Ahora, después de el reavivamiento en el pueblo con el rey Josías, donde todo el pueblo hizo el pacto con el Señor, ahora sí vienen las reformas. Y si leen ustedes las reformas de Josías, ¡wow! Limpió el campamento de todo, sacó hasta los últimos vestigios, todo. Y lo pueden leer, está en el capítulo 23, ahí sigue. Pero primero vino el reavivamiento y después trajo como resultado la reforma completa. ¿Lo necesitamos nosotros? ¿Estamos dispuestos? ¿Ha conmovido el Señor nuestro corazón? Miren, el rey se puso junto a la columna. Le habían hecho una plataforma de madera, como ya leímos, y estaba más alto y todo el pueblo lo veía. No existían micrófonos en aquella época, pero el pueblo entero lo oyó, como él proyectó su voz y el sentimiento con que él leyó. Lean el capítulo del conflicto de los siglos. La verdadera conversión es esencial. Ahí habla del reavivamiento y la reforma. Y ahí dice que todo reavivamiento es el resultado de redescubrir en nuestra vida la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de todo reavivamiento y toda reforma. Tenemos que volver al libro de Dios. El rey Ezequías, el bisabuelo de Josías, sí, tenía buenas historias en su vida, aunque él no conoció a su bisabuelo, pero le contaron. Y eso hizo impacto en su vida. Pero el rey Ezequías había dado órdenes que todos los días se leyera la palabra de Dios en público. Nosotros no hacemos eso hoy en día, nomás un día por semana se viene a leer la palabra de Dios en público. Pero tenemos Biblias en nuestras casas. No hay excusa, hermano. No hay excusa. Ve a buscar allá donde la tienes arrumbada a la Biblia. Allá en medio de los escombros. En los amontonamientos de los libros de tu biblioteca. Sácala, quítale el polvito.
y comienza a leerla y a estudiarla y a ponerle sentido, va a haber un cambio completo en tu vida. Yo en el nombre del Señor te invito a que te unas a este pacto. El rey se paró junto a la columna. Yo no tengo una columna aquí, pero tengo un púlpito. Y yo me paro aquí delante del púlpito y solemnemente, delante de mi Dios, que conoce mi corazón y lee mis sentimientos, hago confesión de que yo necesito ese reavivamiento en mi vida. Ustedes pueden ver al pastor Gambetta, escucharlo por el canal todos los días, decir, no, pues el pastor está bien. Pero Dios conoce, Jesús conoce mis obras. Y Él me ha hablado, y Él me ha dicho, tú necesitas un cambio en tu vida. Y yo públicamente hago confesión de que reconozco mi necesidad, reconozco mi pecado, lo confieso públicamente y digo, yo quiero hacer un nuevo pacto con el Señor. Yo quiero hacer una promesa delante de ustedes, que vamos a volver a nuestro culto diario. No nomás escuchar la matutina que manda el pastor Gambetta ahí por el WhatsApp. Eso está bien. Nos ayuda también. Pero dedicar tiempo al Señor a solas con Él. Dejar que Él nos hable por su Torá. Que Él nos diga su voluntad. Que nos mueva el corazón. A veces leemos la Biblia y no esperamos que Dios nos hable. Oramos. En el nombre de Jesús, amén. Y ya estamos parándonos. ¿Y cuándo nos va a hablar Dios? La oración se ha transformado en un monólogo. Como que Dios necesita que le demos todas las noticias. Y Él las sabe. Como que Él quiere que le informemos todo. No, Él sabe todo eso. Lo que Él quiere es ver un espíritu contrito y humillado. Y al corazón contrito y humillado no rechaza el Señor. Pero Él quiere ver nuestra actitud en nosotros. Quiere que hagamos este pacto con Él. Y Él ha prometido que Él nos va a ayudar a llevar, a poner por obra el pacto. No nos va a dejar solos. No va a estar viendo, mira lo que prometiste y ya lo rompiste. No. El Señor nos va a dar su espíritu. Mire, dice, con este versículo terminamos. Ezequiel 36, versículo 25, 26 y 27. Ezequiel 36. Dice el versículo 25. Y vamos a leer también el 26 y el 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Los ídolos de hoy no son los ídolos del pueblo de Israel. Acera y Baal y todos los dioses del zodíaco. Pero tenemos otros ídolos. Y los jóvenes hasta, he's my idol. Y hasta ídolo le llaman al cantante que le gusta, o al futbolista, o al basquetbolista. Esos son sus ídolos. Y se saben los nombres de los 11 del equipo favorito de ellos, y no se saben los nombres de los 12 apóstoles. De acuerdo a lo que está en tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Tu conversación delata lo que está en tu alma. Y si realmente el Señor es el primero y el principal, le vas a dedicar tiempo al Señor todos los días. Todos los días.
a leer la palabra de Dios, a escudriñarla y a pedirle al Señor de ponerla por obra. Quitaré los ídolos, todas vuestras inmundicias las quitaré. Y ni le entro a hablar ahí, porque si el Señor comenzara a sacar aquí en público las cosas que vemos cuando nadie nos ve, ni en la televisión, ni le entremos a las redes sociales y al internet. Quitaré de vosotros todas vuestras inmundicias. ¿Cómo puede ser que a la red social le dediques horas a estar viendo los chismes y para la Biblia no tiene 5 minutos? Come on, who's your God? ¿Quién es primero en tu vida? Os daré un corazón nuevo, dice el Señor. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? Tierno, de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Dios promete, si nosotros hacemos el pacto de serle fieles, Él promete guardarnos. Él promete estar con nosotros, cambiar nuestro corazón. Es decir, que las cosas que antes nos gustaban, ahora ya no nos gustan. Y que las cosas que antes nos fastidiaban, ahora las busquemos, como se busca el oro, la plata. Dios cambia el corazón. Con el Señor, cambios no vienen así del aire. Tengo que pedirlo de todo corazón y pasar tiempo con Dios, con su palabra a diario. Y vamos a ver los frutos de ese reavivamiento en cambios definitivos en nuestra vida. Yo me pongo aquí al lado del púlpito y hago ese pacto hoy. Renuevo mi pacto con el Señor. Lo necesito. Y yo quiero preguntar si hay alguien más que si quiere unir a este pacto. Voy a poner a Cristo primero y principal en mi vida. Todos los días de mi vida voy a ir a su palabra, a alimentarme. ¿Quieres hacer ese pacto conmigo? Pues muéstralo poniéndote en pie. Porque dice que el rey estaba en pie y todo el pueblo se puso en pie y hasta levantó sus manos en alto, dice, para suplicarle a Dios por perdón y a pedirle que Él los perdonara. Y miren, se postergó el castigo. Yo no sé lo que ustedes piensan, hermanos, pero la cosa está grave aquí, A como se está viniendo. No le entro a hablar de eso porque no salimos de aquí hoy, pero las cosas están que arden. Miren cómo está a nuestro alrededor el mundo. Y la gente no quiere creer que esto ya se viene. ¿Cuándo es que vamos a tener esos cambios en nuestra vida? Pidámosle al Señor que comiencen hoy en nuestra vida. Y que esta experiencia sea realmente el comienzo de una nueva experiencia espiritual en nuestra vida. Si puedes, acompáñame. Bueno, antes de que nos arrodillemos, vamos a cantar el canto. En el himnario antiguo es el 264. Iglesia de Cristo. Ok, vamos a cantar ese entonces. Yo el que pensaba es, Padre, a tus pies me postro.
pon tu espíritu en mí. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí estamos, tal cual somos, no pretendiendo ser mejor de lo que somos, sino al contrario, Señor, reconociendo nuestra indignidad, nuestra tibieza espiritual, reconociendo que hay ídolos en nuestra vida que tenemos que regresar y limpiar. Que este reavivamiento pueda ser seguido por una reforma genuina y completa en nuestra vida. Que cambiemos nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestros deseos. Que nuestro tiempo sea reestructurado para ponerte a ti en el mejor lugar, en el primero, en el último, en el mejor de todos. Que tú seas el centro de nuestra vida. Hoy nos reconsagramos a ti. Hoy hemos hecho un pacto contigo. Permite, Señor, danos tu espíritu como te los pedimos. Te lo hemos pedido en este himno. Pon tu espíritu en nosotros para que podamos llevar a la práctica lo que hoy hemos prometido en tu presencia. Bendícenos al ir ahora a los alimentos físicos, pero que el alimento espiritual haga el impacto en nuestra vida y así como los alimentos físicos que comemos llegan a ser parte de nosotros, de nuestra sangre, de nuestra carne, que así tu palabra llegue a estar en nosotros de tal manera que sintamos vergüenza y temor de ofenderte, Señor. Bendice las reuniones del resto de este día.
el concierto que viene hoy a las 3 de la tarde, el congreso de nuestro ministerio, que tu Espíritu Santo se haga manifiesto en estas reuniones también. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre sacrosanto de tu Hijo, nuestro amado Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.